Aquí estamos una vez más. A Dios gracias. Les saludamos junto con Blanquita, que está con nosotros una vez más, que ha aceptado la invitación. Dios les bendiga a todos. Hoy es un día muy especial, muy buenos días. Es un día de bendición. Estos temas de la palabra del Señor de verdad que nos reconfortan cada día más y más. Muy bien, así podemos decir, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que tú lo puedas mirar, pero de verdad gracias por estar ahí. Esperamos que compartas este podcast si es de bendición para tu vida, si nos trae eh, recuerdo de esos principios bíblicos, ¿no? En Sí, cuanto a la junto a familia. la Queremos familia. recordarles el tema que tratamos la vez pasada, que lo denominamos virtudes del amor. Del Y amor. hablamos sobre una hermosa pareja, ¿no? Sí, de Que José fueron y María. José y María, casi nadie, ¿no? Casi nadie, una pareja Sí, hermosa. ¿Cómo hermoso, sería María? de mucho ¿Y cómo ejemplo. sería José para que Dios los escoja, ¿no? Así es. El podcast pasado hablábamos de eso y resaltamos esa pareja, la Mm, comunicación, la unidad, el éxito que tuvieron precisamente por esa por la unidad, unidad. esa santidad, temor de Dios, comunicación y todo lo que pudimos hablar, ¿verdad? Exactamente. Pero hoy vamos a continuar en el libro del Evangelio según San Lucas capítulo 2, que también lo tratamos, como dijo en el podcast pasado, pero vamos a ir hacia el versículo 21 para continuar esta bella historia de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, y hoy queremos hablar un poquito más adelante sobre la presentación de Jesús, de un hombre llamado Simeón, de una mujer llamada Ana, cosas que sucedieron en su momento. Pero hoy vamos a hacer un enfoque distinto, ¿no? ¿A quién lo enfocamos hoy? A los padres ejemplares. Exacto, eso, vamos a Eso es llamarlo muy así, importante. los padres ejemplares, ¿sí? El ejemplo que pueden dar los padres. Así es de que, querido padre, querida madre, ustedes que están ahí escuchando, recordemos y miremos qué nos dice la palabra de Dios. Entonces Así es. miremos en Lucas 2:21. ¿Qué le parece mi hermanita Blanca? Yo voy leyendo y Sí, vamos vamos compartiendo compartiendo lo que las vamos viendo. bondades Muy del bien. Señor. Exactamente. Entonces el versículo 21 dice de la siguiente manera. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Por nombre. Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Bueno, lo leo para que tengamos el contexto, ¿cierto? Ahora desgreguémoslo un poquito. Un Miremos poquito. esa primera parte. Queremos Sí, recordarles que el Señor Jesucristo, bueno, nació, el ángel, todo lo que vimos la vez pasada, la orden de Dios, la claridad para José, la claridad para María, la revelación por medio del ángel Gabriel, que fue lo que hablamos, cómo ellos salieron avantes en esta situación como pareja, eh, cómo la solucionaron gracias a su comunión con con Dios, Dios. su fe y como pareja ese amor tan tremendo que pudimos observar en ese pasaje. Y la Sí, continuidad dice que, bueno, dice el capítulo 2 que nació, luego fue cuando los ángeles aparecieron, dieron el anuncio de nacimiento y lo que hemos conocido en esta historia hermosa de Jesús. Aquí, al punto en que llegamos, es una continuidad donde lo vamos a enfocar a los padres. Porque leemos entonces, cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que que fuese fuese concebido. concebido. Qué cuidado, ¿no? El de ese ejemplo tan grande que nos da José y María acerca del cuidado que tuvieron para con su hijo. Eso es muy importante. Eh, Hoy en día nosotros debemos seguir ese ejemplo. En ese versículo nos habla de la circuncisión y queremos aclarar un poquito el por qué aún el Señor Jesús que nació sin pecado fue circuncidado. Recordemos que en la palabra de Dios encontramos esa señal del pacto de Dios con su pueblo en Génesis
17:10, que tiene que ver acerca con el nacimiento del pecado original. ¿Y por qué lo hicieron ellos? ¿Por qué cumplieron con eso? Por obediencia, por esa relación, por ese conocimiento que ellos tenían de la palabra y el anhelo tan grande que tenían de obedecer y de cumplir las sagradas escrituras. Bueno, miremos cositas. La hermana acaba de mencionar una palabra muy clave que quiero que no la dejemos pasar, Pasar, sí. queridos padres. La palabra obediencia. Mm, Acabas de muy decir importante. obediencia. Mire, siempre se ha escuchado una frase que dice que la orden se acata, pero el ejemplo arrastra. Arrastra. Lo primero que se está resaltando aquí es la obediencia de estos padres. Obediencia a Dios, obediencia a la ley. Como decía mi hermana, aclaremos un poquito qué es eso de circuncidar. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño. Entonces la circuncisión no es otra cosa que una señal del pacto de Dios con su pueblo Israel. Con su pueblo Israel. Dicho en las palabras más sencillas, sería como, hay otro pasaje bíblico donde la Biblia nos enseña que si los hombres no se circuncidaban, el Señor decía, sáquenlos del pueblo porque no pertenecen al pueblo. Así es. Y cuando se reunían los diferentes pueblos y cuando había un pueblo distinto al hebreo, de personas que querían seguir a Yahvé, a Dios como su Señor, ellos debían circuncidarse como señal de que pertenecían a ese pueblo. Pertenecían al pueblo. Entonces es una señal de un pacto. Ajá, ¿En dónde está así establecido? es. Pues en la ley. En la ley. Cuando decimos ley, ¿a cuál ley nos referimos? Las sagradas escrituras. Exactamente, que en este contexto se conocerían como la ley La ley Moisés. de Moisés. ¿Cierto? Entonces, cuando dice cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Le Jesús. pusieron por nombre ¿Qué quiere Jesús. decir eso? Que estos padres conocían la ley. Así es. Y la cumplían. Primero, conocían la ley. Segundo, cumplió los 8 días, fueron, o sea, obedecieron. La actuaban, ¿no? Qué bonito conocer la ley, pero no solo conocerla, sino actuar. Como ¿cierto? dice la palabra del Señor, sed hacedores de la palabra de Dios. Y no, eso es muy importante. Y no simplemente oidores. Exactamente. Mira qué bonito que ya podemos ir extrayendo cosas, ¿no? Sí, sí. Nosotros como padres, ¿cierto? Que tenemos que pensarlo. Lo primero que estamos resaltando aquí en la palabra del Señor es que ellos conocían la ley. Dicho para nuestro tiempo sería padres que conocen las sagradas escrituras. ¿Será que los padres son juiciosos? Pasamos una... Para el día de hoy sería una buena pregunta. ¿Qué tanto nosotros como padres realmente conocemos la palabra de Dios y la obedecemos? Dos cosas importantes. Porque de eso Dios nos va a pedir cuentas. Uy, se puso brava la hermana. De eso Dios nos va a pedir cuentas. Así es. Los padres debemos conocer las sagradas escrituras. Claro, de pronto, de los que estén escuchando, habrán personas de pronto que no son cristianas. Lógico, eso es muy respetable, ¿no? Pero digamos que en primera instancia nos dirigimos a padres cristianos. Si decimos que somos padres cristianos, entonces nos comprometemos con esa palabra, porque no solamente decirlo. Exactamente. Es que si soy cristiano quiere decir que soy seguidor de Cristo, que creo en Él, que creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces debemos, ¿qué? Conocerla ahí. Obedecerla y conocerla. Muy bien. Entonces, primera detalle, veamos, padres queridos, debemos estudiar la palabra. No hagamos como lo que hacen, quiero hacer una analogía aquí, ¿no? Cuando uno tiene sus hijos y de pequeño los quiere llevar al colegio y que el colegio se encargue de la educación de ellos y yo ni siquiera sé, nunca me siento con él a ver una tarea, nunca lo ayudo, nunca comparto, que el colegio se encargue de la educación. Después tenemos chicos rebeldes con ideas raras, con pensamientos raros, no hubo unos padres que lo orientaron y después echamos la culpa y resulta que el asunto es que la educación empieza en casa. Y la educación no la da el colegio, la da en casa. El colegio es un soporte, es una ayuda. Exactamente. En conocimientos y cosas, pero educación. Lo mismo aquí, queridos padres, que soy cristiano y le dejo que a los chicos que la educación, que el colegio
o incluso que la misma escuela dominical a la iglesia donde lo llevo, no me cercioro que están enseñando, que están aprendiendo, no Exactamente. puedo compartir con ellos. O de pronto le enseñan algo y el hijo le dice, papi, mira lo que me enseñaron de que los ángeles subían y bajaban las escaleras y se queda uno como padre. ¿Habían ángeles que subían y bajaban escaleras? Porque no sabemos Sí, de qué estamos hablando. Entonces sí, debemos conocerla conocerlas y y ponerlas en práctica. en Eso es lo práctica. más importante. Muy bien, entonces cumple los 8 días para circuncidar al niño. Ok. Sí. Tú dijiste algo muy importante. Vale la pena esos detalles, que ya que el Señor nos lo trae a memoria. Mi hermana Blanca, tú dijiste que circuncidar al niño, que de pronto no hay necesidad que Jesús fuera circuncidado. Ujú. Porque nació sin pecado original, ¿Quién sin engendró pecado. a Jesús? El Espíritu El Santo Espíritu Santo. O sea, no fue engendrado por por hombre, voluntad. de hombre. Exacto, por voluntad humana. Entonces es importante que eso siempre nos quede muy claro. Y en ese versículo miramos, en esos versículos, cómo esa relación que había entre María y José, de cuando el ángel Gabriel dice que le coloquen el nombre Jesús y la Virgen obedece. Pero también vemos a José el ángel no le habló ni le dijo, pero había tanta comunión entre los dos Uh-huh. que aceptó lo que el ángel le había dicho a la Virgen María. No se reveló, no se impuso, nada, sino aceptó que el nombre sería ese. Qué bonito cuando el texto dice, le pusieron por nombre, ¿no? Sí, No dice, y se llamó Jesús o María le colocó sí, porque Jesús, sí. sino que le pusieron. Le Hubo pusieron. un acuerdo. ¿Recuerdan? A ver, allá, el primero que responda se salva el examen final. ¿Cómo se llama el ángel que les dijo qué nombre debía ponerle? Gabriel, ¿Y qué nombre dijo el ángel? que debería llamarse Jesús. ¿Y qué nombre le pusieron? Jesús. ¿Por qué no le pusieron otro? Obediencia a Dios. Obediencia. Es que la obediencia a Dios es lo que la palabra siempre resalta. Trae autoridad, Sí, trae, y trae ¿cierto? bendición. Amén, Trae amén. bendición, trae paz, trae tranquilidad. Si la gente, si nosotros pudiésemos entender todo lo que conlleva el ser obedientes a Dios, yo creo que todo lo haríamos. Así es. Todo lo haríamos. Una pregunta, mira, ¿qué pasaría si nosotros como padres, yo pregunto lo siguiente, si como padres en la casa fumamos, ¿qué podría pasar con nuestros hijos? ¿Será que imitan o rechazan? ¿Qué sería lo más lógico? Muy seguramente van a imitar porque siempre los niños imitan lo que ven en la casa. Si terminamos nosotros con violencia intrafamiliar como padres. Eso es lo que, mírenlo, cuando han habido conferencias de maestros acerca del comportamiento de los niños, lo que más resaltan es eso. Tal niño se comporta así porque en su casa son así. Uh-huh. Tal niño hace tal cosa porque sus padres lo hacen. Entonces, cuando uno ve a un niño, uno refleja la educación que los padres le han dado a los hijos en su hogar. Eso quiere decir que si mi hijo no ora, Es porque los padres no oran, si mi hijo no lee la palabra, menos los padres lo hacen. si yo no asisto a la iglesia, Tampoco los niños van a ir. ¿qué hacemos con los padres? ¿Un jalón de orejas? Ay, Dios mío. Qué bonito cuando Sí, dice que se cumplió los 8 días y todo, fueron, todo. que cuando fueron a colocarle el nombre, colocaron el nombre que el ángel El les dijo ángel de había parte dicho. de Dios, se llamará Jesús, entonces significa Ujú. Salvador, obedecer, no le colocaron ningún otro nombre, sino le colocaron Jesús. Jesús. Obediencia, Obediencia. ejemplo Así de es. cumplir la palabra de Dios, conocerla, obedecerla de ejemplo. Estamos viendo, y no hemos sino un Exactamente. versículo, y mira todo lo que Todas las estamos enseñanzas que trae sacando. la palabra. Muy bien. Miremos el versículo 22, el Ujú. siguiente. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, aquí la aclara porque de qué ley hablamos,
Pues para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, la ley es lo que conocemos como la como Torá, la Torah. la ley de Moisés. Ley significa, esa palabra ley de pronto no la veamos como de pronto la podemos entender nosotros hoy, ¿no? Que nos dicen ley y es como si fuera un artículo, un estatuto, una ley que se colocó ahí que nos obliga, Que se que impone. se impone, que es que tiene que ser así. No, la ley, la palabra Torah, que significa ley, en su significado más claro es instrucción. El Instrucción. pueblo ve la ley de Dios como una instrucción, no como una imposición. Qué Imposición. bonito, ¿verdad? El Es significado. que toda la palabra de Dios, eh, nunca Dios no impone nada. Todo Dios, todo lo coloca al contrario, con amor para beneficio y para bendición de nosotros. Pero muchas Qué bueno veces nos entenderlo así. cuesta trabajo entenderlo Y de como lo la dice manera que Deuteronomio, es. ya que dice Sí, eso, mi hermana lo que dice Deuteronomio, ¿no? Si obedeciereis, si sí, hicieres, o sí, sea, consecuencias de la obediencia, sí, así consecuencias es. de la desobediencia. Exactamente. Son muy claros en Deuteronomio 28, la obediencia y la desobediencia. A veces cuando nuestro padre nos castigó por una desobediencia, uno pelearía, pero ¿por qué lo castiga o por qué o tal cosa? O el hijo puede pelear en Sí, el momento cuando va pasando los años y ya uno es uno padre, uno entiende entiende por qué el y asunto. se da cuenta. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios no lo entendemos así? No es Sí, que Dios me impuso, la ley dice, sé obediente, un hijo obediente no necesidad de llamarle la atención. así es. Antes yo lo premio. Y los hijos le agradecen a uno. Yo tengo también la anécdota de mi hijo mayor Sí, que en algún momento entró a una tienda a tomarse una cerveza con un primo y le dije, eso no está permitido en nuestra familia. Y le dije, no, y esta es la última vez. Y hoy en día él me dice, mami, gracias por no haber permitido que yo fuese un borracho de tienda. gracias por compartir eso, eso es Sí, muy real. Y de pronto usted como padre también tiene su sí, y muchas experiencia de vida, cosas. tenemos tantas experiencias de vida que de verdad las entendemos. Qué bonito es que pudiésemos entender que la ley de Dios es una instrucción, no es una imposición, no es para que el amigo le diga a uno, ay, ¿por qué es que la religión se lo prohíbe? No, si Sí, yo recibo y me ofendo por esa palabra, quiere decir que no he entendido lo que es la ley de lo que es Dios, la ley de que es una Dios. instrucción divina. Cuando se Exactamente. cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Entonces, mire lo que Sí. dice ahí, los días de la purificación. Ujú. Debemos recordar que estamos hablando de un contexto, mira, estamos en el contexto que estamos hablando, ¿no? ¿Cuántos años? Estamos Sí, hablando del primer siglo, del primer de siglo. la era cristiana, estamos hablando de, la ley establece algo. Cuando una mujer da a luz, ella se consideraba inmunda por 7 días, en el caso de los varones, ¿cierto? Se consideraba inmunda y tenía que apartarse durante esos 7 días. Después de los 7 días, a partir del octavo día, ya no era inmunda. Esperaban otros 33 días hasta cumplir 40. Cuando cumplían esos 40 días, ellos iban a presentar lo que se llama aquí la La purificación, purificación, conforme estaba escrito en la escrito en la ley. Sagrada Escritura. Se considera inmunda, no de pronto en Sí, nuestros términos, sí, que suena tan depreciativo, tan feo. sí. Uy, es que tuvo un hijo y Feo. eras Ya inmunda. abrimos. Sí, si lo vemos en nuestro contexto, pues suena inmundo la palabra inmunda. Sí, así es. Suena terrible. Pero Pero, no. pero no, el contexto, eh, la simbología, el tipo que hay en esto es considerar que somos naturaleza pecadora. Pecadora. Y entonces reconocemos la ley de Dios y se aparta 7 días como un apartarse de purificación de ella, por donde obedece y reconoce a su Reconoce a su Dios, Dios. ¿cierto? Sí. Pasados los 8 días ya Así esperan y a es. los 33 días van y Sí. ofrecen entonces. ¿Qué está haciendo, qué están haciendo ellos? O sea, también cumplieron con Cumplieron esta con esa ordenanza. ordenanzas, ¿Cuál? La de leyes. la purificación. También la cumplieron. Es impresionante esa obediencia. Exactamente. Dios santo. Conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mm. Ay, no, no, no. Qué Qué bonita palabra, bendición. ¿no? Sí. Traen al Hijo para A presentarlo. presentarlo al Señor. Qué interesante
qué buenos padres, digo yo, llevar a su hijo para, y no solo presentarlo, dice, y dedicarlo también. Ajá. Entonces, eso nos da es un ejemplo que nosotros siempre, siempre debemos seguir, esa obediencia Note que eso es de una costumbre hoy, presentar. ¿no? Es una Sí. costumbre bonita que lo podemos hacer esa comparación en nuestras iglesias cristianas. Bueno, nosotros no bautizamos los niños, pero sí los Ujú. presentamos al Los Señor. presentamos al Señor. Una manera de cómo se hacía en el tiempo de Jesús, que dice la palabra del Señor que los padres corrían a Jesús, los discípulos casi que lo impedían, pero Jesús les dijo, no, déjenlos Dejen que los niños que vengan a los mí. niños O vengan a mí. sea, no, que lloró, que gritó, que están molestando al maestro, no Déjenlos. importa. Él dijo, déjenlos. Y él dice la palabra, es tan lindo cuando lo explica que él venía y Sí. los tocaba, compartía con ellos y los bendecía. Y dice la palabra de Dios claramente y literalmente, y le presentaban los Los niños a niños. Jesús. No, y qué hermoso cuando el Señor Jesús dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el que no fuere como ellos, Y el que no fuere como ellos, mm, grave. adiósito. Así que Muy estamos viendo interesante. tantas cosas. Sí, Son bonitas, pero son una responsabilidad grande sí. para todos aquellos padres que decimos ser cristianos. Cristianos. Bueno, de pronto hay alguien que dice, bueno, pero yo no soy cristiano, entonces me sacaron a un lado. No, 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 no. No y no. Si las personas nos juzgan o nos sacan, eso somos nosotros. Pero Sí, Dios nos ama a todos a por igual. todos. Ahora, ¿cómo lo tomamos? Pues te invito a que te acerques a la palabra de Dios. Hay consejos tan lindos Ujú. para los hijos, para los padres, para los matrimonios, para las parejas, para noviazgos, para todo tipo de relación familiar. La palabra de Dios tiene un instructivo completo de la familia. Y para aquellos que no son, que no en este momento de pronto no se nos hacen llamar cristianos, eh, cristiano significa únicamente que somos seguidores de Cristo, seguidores de la palabra de Dios, no somos religión, no somos nada de eso, somos seguidores de Cristo simplemente. Y si las personas anhelan en su corazón seguir a Cristo, es eso, es escudriñar las escrituras a través de la dirección del Espíritu Santo para que podamos entender y comprender realmente cuál es la voluntad de Dios. También me parece como un aporte más, digamos, la palabra religión no está mal. La palabra religión Sí. no es un equívoco. Ujú. O sea, religión viene de religar, de ligarse a algo, ¿cierto? Entonces nosotros somos defensores de eso. ¿Nos ligamos a quién? Pues a la A palabra, a Cristo. Jesús, a nuestro Señor. Lo Así que sí es. queremos diferenciar es una cosa es la religión, ligarnos a Jesús, y otra cosa es la religiosidad. Lo que pasaba con Ujú. todas aquellas personas que Jesús discutía siempre, ¿no? Como Sí. los fariseos, por ejemplo, que ellos sí tenían un asunto de religiosidad. ¿Cómo entendemos nosotros religiosidad en este contexto? Pues que ellos decían y aplicaban la ley y juzgaban y todo, pero ellos no la cumplían. No, y hoy en día, por ejemplo, hay personas que dicen, es que tal persona dice tal cosa, el otro dice otra cosa, el otro otra cosa, y no sabemos a quién atender o a quién creerle. Precisamente, nosotros no le creemos a lo que dice una u otra persona. Nosotros le creemos lo que dice, lo que está escrito en la palabra del Señor. Perfecto. Ahora, Eso en es. cuanto a lo que estamos diciendo aquí, para nosotros como padres, el versículo, Sí, estamos en el versículo 23, como está 23. escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo Santo al al Señor. Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos Los palominos. palominos. Bueno, miremos esta como para claridad de todos, un poquitico. Este pasaje nos Ujú, está hablando de circuncisión, ujú. nos está hablando de remisión, nos está hablando de purificación y nos está hablando de Claro, llevar tórtolas y palominos. ofrenda. O sí, exactamente, como una ofrenda al Señor. Entonces, como para contextualizarnos todos y para no confundirnos, esta narrativa nos cuenta en la ley divina de cuáles eran las ordenanzas de la ley
para determinadas cosas. En la ley había orden para todo, hasta Sí. para comer, bueno, para muchas cosas. En este caso, vimos el primer paso de cumplimiento, que es la circuncisión. A Circuncisión. los 8 días lo llevaron para circuncidar el niño. Estamos hablando de Jesús. Ya dimos la orientación de qué bonito presentar al niño, llevarlo, cumplir la ley de Dios, etc. Hoy, por supuesto, pues hoy no vamos a ir a los 8 días a llevar a nuestro niño al templo a que lo circunciden. No, estamos hablando de la ley. La ley. Lo que quiere decir para nosotros hoy, nosotros es que cumplamos la ley de Dios, la palabra de Dios, Así es. como padres para nuestros hijos. Cuando hablan de purificación, la purificación ya no es para el niño Jesús, sino para la mamá. Para la mamá. O para los papás, porque dice que ellos presentaron eso. Dice que Sí. ellos presentaron un par de tórtolas o 2 palominos. Ujú. Realmente la ley dice que deben presentar esto o deben presentar un cordero, por ejemplo, un cordero. Pero ¿de qué está hablando aquí? De que pues algunos De que tenían la la posibilidad de plática. llevar un cordero, algo bien, pues mucho más Mucho mejor. Sí. costoso. Y los que no podían, pues llevar entonces dos tórtolas o 2 palominos. O sea, Sí. la ley no está sacando a nadie, está dando oportunidad para el que tiene y para el que no tiene, pero presente algo. ¿Sí? Exactamente. O sea, cumpla la ley, acérquese y hágalo. La purificación, entonces, esto nos dice, si no llevaron un cordero, sino palominos, quiere decir que José y María no eran de un No eran estrato 20. Sí. No, ellos no tenían ese poder económico, pero cumplieron y llevaron lo que se podía. 2 tórtolas o 2 palominos. Fue la presentación. Eso es lo que se llama la purificación a los 40 días. Vuelve y juega. No hay excusa para presentar mi ofrenda al Señor. Sí. Mi ofrenda de adoración, mi Hay ofrenda tantas de la maneras. forma en que lo vayamos a hacer. Dios nos da toda habilidad. No es que tiene que ser un cordero. No, Dios no exprime la gente ni mucho menos. No, Sí. No, es que lo que Dios está mirando es lo que hay en el corazón, el propósito. Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de todo esto de ofrendas voluntarias, la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Sí. Entonces, ¿qué hay en el corazón de estos padres? Obediencia en todo aspecto, en todo, hasta en esto. Hasta, si no puedo un cordero, yo llevo 2 palominos, pero yo cumplo y lo llevo y para hacer la purificación. Esa obediencia hacía que ellos cumplieran con lo que tenía según sus recursos, porque cuando vemos Lucas 2:7, dice que y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y muy seguramente no había lugar porque ellos no tenían el dinero que de pronto otras personas tuvieron para poder hospedarse en sitios de mejor calidad. ¿Sí? Entonces lo hicieron en un pesebre, pero cumplieron. Le cumplieron a Dios, que es lo más importante. En este momento podríamos decir, preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Qué tanto me parezco a ellos? Exactamente. O sea, la idea es esa, ¿no? No que me miren a mí, que miren a la manita blanca, porque quizás podemos cometer muchos errores, como es normal. Pero miremos el ejemplo bíblico, ¿cuál es? José y María. Vuelvo y repito, para que Dios escoja a María como la madre de Jesús, yo siempre he dicho, vea, Jesús hubiese podido nacer en otro tiempo, en otra era, en otro milenio, en otro. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué en ese contexto? Dios es perfecto. Dios es perfecto. Tiene que ser una mujer santa, obediente, que de verdad tenía temor a Dios. Exactamente, conocedora de la palabra. Conocedora. Porque si no conoce la palabra, ¿cómo hubiese entendido lo que el ángel le estaba diciendo? No hubiese podido. Uno a veces escucha en estas épocas que dicen, ay, es que a mí Dios no me habla. Si no leemos la palabra, que es la palabra de Dios, pues lógico que Dios no nos va a hablar, ¿verdad? Así es. Entonces, muy importante. Y eso de que tú dices, conoce la palabra y por ejemplo, cuando uno ve a Jesús con la sabiduría, porque dice que crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres, Jesús ya, como a sus 12 añitos, ya estaba en el templo discutiendo con los sabios
Entonces, ¿qué educación le dio la mami? ¿Qué hubo en casa, no? ¿Qué hubo en Increíble, casa? Seamos increíble. sinceros, seamos Esos, sinceros, vea, seamos sinceros. ¿Será que mm, qué tanto de la palabra de Dios saben nuestros hijos por nosotros como padres? ujú, ¿O será que los padres ya estamos cayendo lamentablemente en el error de que la palabra de Dios no es tan vital en casa? no es La tan palabra de Dios es solamente importante. para escucharla cuando uno va a un lugar de Sí, reunión, cuando nos reunimos como iglesia y la escudriñamos y no más. ¿O exactamente. será que he tenido la oportunidad de compartir con mis hijos un pasaje bíblico? Ujú, Un momento de oración. O sea, este niño Jesús necesitaba unos padres que amaran la ley de Dios, que le sí, enseñaran la ley de Dios con conocimiento y con ejemplo, ejemplo, obediencia, práctica. exactamente. Y, y lo más importante es que la gente, María y José, conocían, tenían esa relación con Dios, pero también actuaban, porque podemos, muchas veces conocemos de la palabra como le pasaba a los fariseos, que fue lo que el Señor les refutó tanto, de que les decía, sí, ustedes la conocen y la enseñan, pero ustedes no la practican. ¿Qué nos Entonces, faltará? Bueno, ya es sí, una pregunta que nos personal, debemos contestar cada quien. cada quien. Y hay algo muy Sí. bonito que queremos agregar. No se haga la pregunta solo. No diga usted, ay, a mí qué me falta. O que ella diga, a mí qué me falta. Hagámoslo en familia, ¿Qué nos que nos falta falta. como pareja? ¿Cómo dijimos el título? Padres Padres ejemplares. ejemplares, siguiendo un Qué modelo bendición. bíblico Sí, hermoso. Miren más adelante lo que vemos aquí a partir del versículo 25. Nos cuenta algo acerca de un hombre que había allí. interesantísimo. Quiero que lo leamos para que lo comprendamos. Ujú, Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, qué buena manera de llamarlo, sí. esperaba la consolación de Israel. Israel está pasando un momento muy difícil y crisis de fe. Y dice que espera la consolación de Israel, el consuelo para Israel, la respuesta para Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Sobre él. Uy, Dios santo. Aquí ya el pasaje nos está diciendo, este señor Simeón no es cualquiera, es Exactamente. un hombre de comunión con Dios. Y el Así Espíritu es. Santo estaba sobre él. Y lo más lindo, versículo 26. Y le había sido revelado. Mm, Revelar es descubrir algo, descubrir. quitar un velo, sacar a luz algo, dice. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿A quién? A A Simeón, Simeón. que no vería la muerte antes que viese al ungido del Mm, Señor. La palabra ungido se dice en griego Christos. sí. Entonces lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo le dijo que él no moriría hasta que sus propios ojos Viera vieran a a Cristo, Cristo. al ungido. ¿Cierto? Dice, no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. ¿Quién lo trajo al templo? El Espíritu Santo. Y mire, hago un paréntesis Sí. pequeño acerca de ese hombre justo, piadoso, eh, con que tenía esa relación. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, pero nosotros somos privilegiados hoy en día, porque cuando recibimos, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya el Espíritu Santo no viene simplemente sobre nosotros, sino que está en nosotros. Todavía más fácil la comunicación con Él. Somos templo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, deberíamos, digo yo, ser más atentos y cumplir aún más que lo que hizo Simeón. Tenía claro, él en ese momento había recibido revelación de que vendría un Salvador.
nosotros hoy en día, ¿qué esperamos? ¿A quién esperamos? ¿Estamos preparados para ese próximo evento que sucederá en la tierra? Así como Simeón se preparó y estuvo pendiente, yo pienso que nosotros también debemos prepararnos para saber en el tiempo en que estamos viviendo. De acuerdo a lo que está diciendo, resaltamos entonces que es un hombre justo. Justo. Quiere decir que es recto, correcto, temeroso, honesto. Uh-huh. Dice que es, en Jerusalén, Simeón, justo y Y piadoso. piadoso. O sea, tenía piedad, compasión, atención al otro, Es que esa la piedad empatía, encierra muchas cosas. tantas cosas. Ahora, cuando dice que el Espíritu Santo fue el que lo llevó, uno se pregunta, ¿y por qué el Espíritu Santo lo llevó? Sigue diciendo, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora ya entendemos. Ellos como padres, José y María, obedientes, van al templo para presentarlo conforme en el momento de la purificación, de acuerdo a la ley de Dios, vienen a presentarlo, llegan allí, pero a la vez el Espíritu Santo le lleva a Simeón, porque Simeón es un hombre, ya lo vemos, con una comunión con Dios hermosa, el Espíritu Santo estaba sobre él, y el Espíritu Santo le había dicho, te voy a permitir ver al ungido, al Cristo, antes que mueras. Como para que José y María no hubiesen obedecido. Cualquiera de los dos. ¿Se hubiera quedado? Simeón. No, terrible. Tremendo. Y todavía decimos como, ¿para qué obedecer, no? Sí. Pero mira que dice, el niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito y le tomó en sus brazos y dijo, mira las palabras. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio. Por un momento imaginémonos, me dirijo a las madres más que todo. Los padres también están en la jugada, pero digamos que la mamá. Llega un señor que yo no conozco. Sí. Y llega con una autoridad especial que nadie lo puede tener. Y toma al niño en sus brazos. Me imagino la atención del papá, de la mamá, de todos, quién es este señor, pero que tiene una autoridad divina, algo especial, y empieza a decir, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Como quien dice, si ya me puedo morir, sí, ya si quieren despídeme, ya cumplí, si ya le quiere, cumplí llévame. A Dios. Sí, porque dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Tu salvación. ¿Cómo se llamaba el niño? Se llamaba ungido o Jesús. Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Salvador. Y entonces dice, mis ojos han visto la salvación. La salvación. Han visto al niño que viene a traer salvación. Sí. Y sigue diciendo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, y gloria de tu pueblo Israel. Vean, tenemos más que, clara uno no quisiera puede ser meterse, la palabra. Sí, uno quisiera meterse ahí, ¿cierto? En la historia, vivir ese momento. Yo me imagino aquí de acá como si yo fuera el camarógrafo y enfoco a María y a José, la cara que ellos harían cuando este Señor viene, pero como el Espíritu Santo es uno, el mismo Espíritu Santo que está sobre José y sobre María es el mismo que está sobre Simeón. Y este momento tuvo que ser un momento extraordinario en que todos atentos, y cuando empieza a decir, Señor, ahora sí, si me quieres llevar, llévame, si ya me puedo morir, ya estoy tranquilo, porque mis ojos han visto al Salvador. Ay, ahora, pongamos en el lugar de María. Todo lo que ellos hablábamos en la charla pasada, de cómo sería ese momento de angustia, de temor, de miedo, de que ellos pasaron. Ahora, cuando ven y escuchan todo lo que está pasando y sucediendo, ahora sí, como decimos nosotros, vale la pena servirle al Señor. Ay, vale la pena obedecerle, vale la pena seguirle. Sí. Queridos padres, ustedes que han llevado a sus hijos al templo a presentarlos, la paz que llega al corazón, ¿no? La tranquilidad que uno siente presentar sus hijos. Exactamente. Señor, en tus manos te lo dedico. Gracias por esta vida que das, Señor. Tú lo conoces todo.
poner Es en las manos de Dios su vida, poner nosotros como padres, Señor, como danos padres. sabiduría para educar nuestros hijos, porque no somos Así es. perfectos, porque la Ujú. vida nos tiene muchas sorpresas difíciles y es mejor pasar esas sorpresas difíciles, pero en obediencia a En Dios. obediencia. No que las circunstancias nos cojan en desobediencia y nos dé hasta pena orar y no tengamos la Mm, capacidad de pedirle a Dios algo cuando sabemos que vivimos en desobediencia y con qué cara le pedimos a Dios. pedimos a Dios. Y sigue diciendo ahí, luz para revelación a los gentiles, quiere decir que Mm, está hablando de una salvación para todo el mundo, no para solamente para todos. Israel, y gloria de tu pueblo. Y el 33 es tan espectacular y dice, y José y su madre, o sea, María, Ujú. estaban maravillados de De todo todo lo lo que que. se decía de él, de su niño, de Jesús. ¿No fue qué? ¿De qué está hablando? Mm. ¿Y quién es él? Yo no creo esto. El Señor está loco. Sí, traigámoslo No, no, Es- no. Estaba Ma- cumpliéndose lo que el ángel le había dicho tanto a María como a José en el sueño. Tremendo, no hay como uno tremendo ese cumplimiento de la buscar una palabra. relación, ¿cierto? Una relación Sí. con Dios, para que las situaciones no nos sorprendan, no nos asusten, no nos saquen corriendo. Ahora entiende uno ese versículo tan claro que hay en la palabra donde dice, pasarán los cielos, pasará, dejará de existir la tierra y todo, pero la palabra de Dios No pasará. no pasará. Y eso era lo que ellos estaban viviendo. Escrito estaba, el ángel habló y se cumplía todo al pie de la letra. Si yo me pongo en el lugar de José y María, Tremendo. entonces lo que primero que yo digo es, Señor, en palabras de hoy, ¿no? En Sí, sí, palabras de hoy sí, sería, sí. gracias por la confirmación que me estás dando de mi hijo. Porque ya el ángel vino, este hijo es, la sombra omnipotente vendrá sobre ti. Sí, Y le dijo a él, no no temas en temas. tomar a María tu mujer, porque lo que hay en ella engendrado el Espíritu Santo es. Santo Y ahora es. llegan allá a cumplir común y corriente, pronto un señor de la nada, aparece ese señor. Y, ¿qué pasó? No, que mire que ya el Señor me había dicho que yo no podía morir hasta que viera al Cristo. Aquí está, tú eres el ungido frente a todos. Y Sí, empieza a hablar una palabra como tremendo. profética de parte del Espíritu Santo, empieza a decir algo que está ocurriendo. Ellos no se asustaron, sino que lo recibieron como una confirmación Se y están alegraron y se maravillados gozaron y se porque maravillaron. saben de qué está hablando. A veces las Qué bendiciones, voy a bendición. utilizar un término así como coloquial, a veces las bendiciones llegan y nos atropellan Y y no en nos vez de damos, maravillarnos, como nos estamos en damos lo que no cuenta. debemos estar, nos asustamos y corremos y perdemos tantas bendiciones. Sí, Avancemos, el, mira lo que dice ahí. el mundo nos envuelve mucho, hay que tener cuidado. Oh, las distracciones, ¿no? Nos distrae un montón. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, oh Dios, ahora mire este cuadro, se dirigió a María. A María. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Ya está hablando de Jesús. Claro. ¿Y qué es lo que significa? Dice que para señal será contrahecha, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este Jesús escogido Tremendo. que viene, aunque suena fuerte, trae división, porque Él Sí, es la verdad. Y como lo dice el versículo claramente, el versículo 35, serán revelados los pensamientos de muchos corazones. Pueden estar ahí en mucha este, gente, puede haber mucha gente que dice que sí, que creen y que esperan, pero a la verdad, cuando aparece, se revelará se lo que hay en el revela. corazón. Por eso es que dice que Exactamente. está trayendo la revelación de que será. Y le está advirtiendo, mire el amor de Dios. ¿Por qué? Porque María es una mujer obediente, Dios la va a cuidar. Y lo Así primero que es. le dice es, con verdad, sin engaños y mentiras, María, tu alma va a ser traspasada con una Mm, espada. tremendo. Pues yo le pregunto a cualquier madre, le pregunto, ¿es fácil que ver a su hijo sufrir, despreciado, Mm, rechazado y que tenga una maltratado, muerte tan terrible como la como del la que Señor tuvo él Jesús. y que todos le griten como ladrón y se burlen de él? Pues bájese de esa cruz si es que tan Dios se cree y y lo escupían y gritaban, lo abofetearon y todos ahí y ella tener que Es presenciarlo. esencial. Pero hay algo curioso y es que en cumplimiento a la palabra, en cumplimiento a Dios, ella calladita,
ella sabía que su hijo era inocente, que él era el hijo de Dios. Si había alguien que sabía era la Virgen María y José, y sin embargo nunca se ve en la palabra que ella haya formado un escándalo o haya traído gente para ir a defender lo que están diciendo. No. Muy importante Permitió eso. que se cumpliera la voluntad de Dios. Terrible. Muy difícil. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocaremos en querer hacer las cosas en nuestras fuerzas y no permitir que se haga la voluntad de Dios? Tremendo. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. Sin palabras. Yo sin creo palabras. que podemos pensar en el día de hoy en que esta palabra, este ejemplo para nosotros debe ser confrontante. Así es. Si hay alguna pareja que diga, gracias a Dios, vamos bien, lo estamos haciendo bien, te felicito y sigue así, guarda la palabra de Dios, obedece, cúmplela, vamos adelante, sigamos este ejemplo, amén. Si de pronto nos identificamos y tenemos muchas falencias como padres, pues Sí. reconozcámonos, digámoslo, Señor, sí, es cierto, Señor, me falta tanto. Yo soy un padre que no he levantado a mis hijos en temor a Dios, que no le dedico tiempo en la que no cumplo la palabra, que me volví solamente que asisto el domingo o lo que sea y ya ni más, pero solo oidor y no hacedor. Tengamos en cuenta el ejemplo que hoy, si quieres volver a ver, repite el podcast, vuélvelo a escuchar, toma nota, identifícate y preséntate delante de Dios y digámosle como padres, ¿sí? Y hagan la tarea juntos, no cada uno, juntos como padres. Estamos haciendo las cosas bien, ¿qué vamos a corregir? Mira lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Ahora, en Proverbios encontramos cantidad de ejemplos, de enseñanzas que Dios nos da para tener buenas familias, buenos hijos, para el servicio de Dios. Verdad, pedimos a Dios que este podcast para cada uno de ustedes sea una bendición como lo fue para nosotros. Exactamente. Que Dios les bendiga grandemente. Guarden esto en su corazón. Vamos a tener una continuidad de temas. Esperamos que nos acompañen. Compártelos si ha sido bendición para tu vida. Sí. Un abrazo, Dios les bendiga. Y pongan en práctica, amén, que es lo más importante, y escucharemos aún testimonios de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Un abrazo para todos. Bye.